Muy buenas noches, sean bienvenidos a su programa Joyas Eternas. Mi nombre es Jaime Moisés y es un gusto estar compartiendo con ustedes en esta hermosa hora, ya que hemos tenido varios programas acerca sobre la venida de Jesús y hemos estado compartiendo sobre que la venida de Jesús es un acontecimiento de amor, de justicia y de paz. Así que hemos estado compartiendo estos temas que son muy interesantes, ya que hacen que nosotros nos preparemos, limpiemos nuestros corazones de la maldad que ha querido abarcar varios puntos de nuestras vidas. Así que asimismo le damos la bienvenida al pastor Hernando Mejía, que con él hemos estado compartiendo estos temas. ¿Qué tal, James? Buenas noches, qué bendición poder estar contigo y con la audiencia, ¿verdad? Amén. Comencemos. Amén, pastor. Vamos a tomar este tema también, vamos a seguir continuando sobre la venida de Jesús, pero queremos enfocarlo sobre la responsabilidad de nosotros como iglesia, pastor, y quiero tocar un punto que está en Mateo 24:14 y dice: y se ha predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin, pastor. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad en este tiempo de dar a conocer el evangelio, pastor? Bueno, mira, James, yo pienso que en doctrina, porque el programa no es un programa doctrinal, pero en doctrina ahí está hablando acerca del fin. Amén. O sea, está hablando del tiempo en el cual Israel será el misionero para todas las naciones. La iglesia habrá sido ya quitada de en medio de la tierra, y escatológicamente te puedo decir que ese pasaje se refiere al fin de este mundo, no al fin de la iglesia. Entonces, escatológicamente, para las personas que conocen la doctrina de la escatología, tengo que decir y aclarar que desde luego este pasaje está hablando de cuando Israel se convierta en la capital misionera mundial. Recuérdate que Isaías se había profetizado que de Sión saldrá la palabra y la ley saldrá de Jerusalén. O sea que va a haber un tiempo en el cual Israel será el epicentro del avivamiento mundial. Amén. Será la cabeza espiritual de las naciones y será el lugar de donde saldrá la gloria de Dios para todas las naciones. Los misioneros serán judíos, los misioneros serán los que le enseñen al mundo que será repoblado, porque déjame decirte que en el tiempo de la gran tribulación, de tanto juicio que viene sobre la tierra, la escritura dice que el hombre va a ser escaso, es decir, va a haber una gran población de personas que van a morir por las hecatombes que vienen y por los juicios que vienen a la tierra. Pero la tierra, en el período que se llama milenio, va a ser repoblada, esa tierra. Entonces toda esa gente de las diferentes naciones que van a estar repoblando la tierra tienen que ser evangelizados, y van a ser evangelizados precisamente por las 12 tribus de Israel, que ya Israel estará totalmente restaurado. Ya Israel habrá recibido a Jesucristo como Mesías, como Señor y Salvador, y entonces los misioneros que vienen para evangelizar todo este mundo van a ser misioneros judíos. Entonces de ahí se cumplirá la palabra que la tierra se va a llenar de la gloria de Dios, así como las aguas cubren el mar, porque habrán misioneros judíos que se encargarán de esa labor. Ahora, ya volviendo a nuestro tiempo, porque tu pregunta es para nuestro tiempo. Amén. Aunque tenía que hacer esa aclaración, porque a lo mejor alguna persona muy estudiosa de la palabra va a creer que estamos cometiendo un error doctrinal, y quiero aclarar ese tecnicismo doctrinal. Pero en ese pasaje podemos inferir que lo mismo que Dios está pidiendo para Israel en el tiempo del milenio o del reino mesiánico, de evangelizar las naciones, hoy es la responsabilidad de la iglesia. Amén. Quizá ese no es el pasaje que nos atañe a nosotros, ese es el pasaje que atañe a Israel. Ahora, el pasaje que nos atañe a nosotros, lo podemos encontrar en Hechos de los Apóstoles capítulo 1. En Hechos de los Apóstoles capítulo 1, el Señor, antes de ascender al cielo, le dijo a sus discípulos reunidos, les dijo que no se fueran del aposento alto, sino que permaneciesen en el aposento alto, porque ahí van a recibir un poder que ellos necesitaban para ser testigos. Amén. Y ellos iban a ser testigos no solo en Jerusalén, sino también en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces el papel de la iglesia, número uno, es llenarnos del Espíritu Santo. Esa es la función nuestra. Amén.
¿Por qué? Porque no podemos hacer la obra de evangelización si no tenemos el respaldo del Espíritu Santo. Amén. Realmente cuando tú vas a naciones que no conocen de la Biblia, naciones que no conocen de Jesucristo, ni nunca han oído de Jesucristo, ¿cómo llevarles el mensaje del Evangelio? Entonces, lo fallido, el acto fallido que ha habido, por ejemplo, si podemos hablar de América Latina, en América Latina no se conocía el nombre de Jesucristo. Se conocía el dios Tlaloc, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli, etcétera, etcétera. Eran los dioses que se conocían. Pero había que evangelizar a América. El problema de los evangelizantes que vinieron, entre comillas evangelizantes, no voy a cuestionar sus intenciones. A lo mejor traían buenas intenciones, pero el método fue totalmente un método diabólico. Ellos obligaban a la gente con presión, hasta con tortura, para que creyeran en el cristianismo supuesto que estaban trayendo Cristóbal Colón y todos los descubridores que venían de la corona española. Entonces aquí podemos ver que a falta de llenura del Espíritu Santo, hubo necesidad de evangelizar a través de presión, de coerción, de tortura. Incluso como la gente no conocía nada del Evangelio, muchos trajeron cuadros, trajeron imágenes, como para poder enseñarle a la gente cómo eran el mundo cristiano, los puntos bíblicos, y entonces trajeron cuadros que resultaron ser centros de idolatría, de ocultismo y espiritismo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, parece mentira, han pasado más de 500 años de la conquista, de que nos trajeron ese método de evangelización tan diabólico, y mucha gente todavía lo sigue practicando. Y no solamente gente ignorante, ya gente profesional todavía tiende a abrazar, a aceptar un cristianismo ancestral que nos trajeron totalmente desviado de la Escritura. Y todavía hay gente, y parece mentira porque es gente pensante en muchas áreas de la ciencia, exitosos profesionales, pero que todavía tienden a tener prácticas idolátricas como las que trajeron, de tener íconos y consagrarlos. Realmente estamos viviendo esa situación. Ahora, ¿por qué se trajo ese tipo de evangelización a América Latina? Porque no se tenía unción, porque no se tenía el respaldo de Dios. Ahora veamos el método bíblico. Cuando el apóstol Pablo, que es uno de los misioneros más grandes que tiene la Escritura, el apóstol Pedro, Felipe, que fue un mensajero que llegó a Samaria, y los que llegaban a predicar como Silas, como Bernabé, en la Escritura tenemos el testimonio en Hechos de los Apóstoles que ellos no llevaban cuadros ni íconos religiosos. Exacto. Ellos llevaban el poder de Dios. Primero se llenaban del Espíritu Santo y predicaban un mensaje respaldado con la unción del Espíritu Santo. Exacto. Jamás Pedro ni Pablo torturaron a nadie para que confesara a Jesucristo como Señor y Salvador. Jamás llevaron representaciones de quién era Jesús o cuadros de cómo se deben hacer las prácticas cristianas. Realmente lo que ellos llevaban era un mensaje, era palabra, pero una palabra que tenía un ingrediente, la unción del Espíritu Santo. Amén. Una palabra que tenía un ingrediente, el respaldo de Dios, que mientras estaban predicando, la gente enferma se sanaba, la gente endemoniada era liberada. Entonces, la forma de probar a Jesucristo, el método de probar que Jesucristo había muerto y resucitado, A través del Espíritu. era que estaba vivo a través del ministerio del Espíritu Santo. Amén. Sí, y incluso Pedro pasaba con su sombra Y sanaba enfermos. Exacto. O liberaba endemoniados. Oh. Entonces, ¿cuál es el método bíblico? El método bíblico para convertir gente a Jesucristo que nunca ha oído de la Biblia, que no tiene ni siquiera conocimiento del nombre de Jesucristo, no es llevándoles íconos. Yo disiento mucho con los misioneros que para poder evangelizar comunidades llevan ayuda social, hacen jornadas médicas, y entonces dándole anteojos a la gente que necesita, dándoles desparasitantes, aprovechan para evangelizar. Bueno, está bien hacerlo como obra social, pero no como método de evangelismo. Porque como método de evangelismo estamos prácticamente aceptando que no tenemos la unción de Pablo, que no tenemos la unción de Pedro, y que necesitamos de ciertas prebendas para poder convertir a la gente a Jesucristo. Entonces yo lo que siento es que la iglesia perdió su fuerza, perdió el poder, porque se divorció del Espíritu Santo. Wow.
Entonces se comenzaron a hacer congregaciones con métodos humanos, se empezaron a dar enseñanzas muy humanizadas, muy humanísticas, morales, como no, pero que carecen de la unción del Espíritu Santo. Y si tú le quitas la unción del Espíritu Santo al Evangelio, entonces sencillamente tenemos otra religión, tenemos otro credo y otra praxis, si tú quieres, cristiana. Lo que caracteriza el Evangelio de Jesucristo es de que predicamos a un Dios que está vivo, a un Dios que se hizo carne, que murió por nuestros pecados, pero que resucitó y está vivo. Amén. ¿Cómo le prueba a la gente que Jesús resucitó? Entonces necesitamos que la sobrenaturalidad de Dios se mueva en nuestros mensajes, se mueva en nuestro cristianismo, y entonces probar que Jesús está vivo porque hay una sobrenaturalidad que está respaldando el mensaje, que la gente que está estorbada por espíritus inmundos es liberada, gente desahuciada sana. Amén. Cuando la medicina dice hasta aquí ya llegamos, ya ni cirugía, ya ni nada, e interviene o dejamos que el poder de Dios intervenga, entonces estamos probando que Jesús está vivo. El Espíritu Santo sigue glorificando a Jesús. La Biblia dice que el Cristo que caminó ayer sanando enfermos y liberando a gente oprimida es el mismo de hoy. Amén. Y será el mismo de siempre. Amén. Entonces aquí es donde entra lo que me está diciendo, ¿cómo evangelizar? Tenemos que evangelizar presentando desde luego las verdades del Evangelio. Amén. Lo que la Escritura establece como verdad, pero esa verdad tiene que ir respaldada de una sobrenaturalidad, porque el Evangelio no es de la tierra. Cualquier evangelio que haya nacido en la tierra no es de Dios. Amén. Cualquier evangelio que sus fundamentos sean terrenales definitivamente no es de Dios. El Evangelio es una importación del cielo a la tierra. Lo que hizo Dios fue traer a la tierra un mensaje que no se podía fabricar en la tierra, porque ese poder no está en la tierra, el poder viene del cielo, es el Espíritu Santo. Exacto, amén. Entonces, la forma para nosotros evangelizar es, número uno, llenándonos del Espíritu Santo, y dos, invirtiendo recursos para que el mensaje del Evangelio pueda llegar a todas las naciones, a todas las personas. Parece mentira que cuando uno no viaja, cuando uno se enfrasca solamente en su entorno, cree uno que así como uno vive aquí, se viven en las demás naciones. Y no, eso no es así. Cuando tú empiezas a salir, y no por ir muy lejos, al vecino país de México, donde todavía hay mucha ignorancia del Evangelio, todavía es un campo misionero, yo lo llamo virgen, porque mucha gente lo que conoce del cristianismo realmente es lo que te repito, lo que España le trajo a los habitantes mesoamericanos y en México hace 500 años. Y que, repito, fue un mensaje totalmente fallido, antibíblico y cargado de prácticas ocultistas e idolátricas. Entonces, mucha gente todavía practica el cristianismo con prácticas ocultistas. Te voy a poner ejemplos. Claro. Hay gente hoy en día que todavía cree que un agua santificada por un líder ya tiene propiedades curativas, propiedades espirituales, y entonces la gente toma agua para poder rociársela, aplicársela y decir, wow, hoy me va a ir bien, porque el agua esta santificada a mí me está protegiendo de accidentes, de enfermedades, de bacterias, de virus, de las malas vibras, de los espíritus chocarreros, de lo que sea. La verdad que te ríes, la verdad que a mí me da risa ahora. Yo tengo que decirlo con humildad, yo también cometí ese tremendo error, pero que no es más que una práctica ocultista. El agua no tiene poder curativo, el agua no te puede proteger. Un demonio ve el agua y se mata de la risa, porque esa agua, aunque hayan orado por esa agua 10,000 ministros, esa agua sigue siendo H2O. Y si no agarra un poco de esa agua, llévala a un laboratorio y te vas a dar cuenta que sus elementos químicos no cambiaron, sigue siendo H2O. El oxígeno y el hidrógeno no te protegen de demonios, ni de enfermedades, ni de bacterias. Pero hay gente que todavía tiene ese tipo de prácticas hoy en día, viviendo una ignorancia totalmente por desconocer la Escritura. Bueno, te puedo hablar de que hay mucho cristiano hoy en día que para poder proteger su casa de demonios, de espíritus inmundos,
Yo me acuerdo cuando fue la situación de la influenza, yo estaba en México, y la verdad que lo de la influenza fue muy fuerte en México. Como actualmente ahorita lo de Leo. Exactamente. Pero fíjate que fue algo muy, muy impresionante, porque a mí me marcaban y me llamaban de Estados Unidos, ovejas que tenemos allá, y me preguntaban, pastor, ¿qué hacemos? Porque fíjese que todo el mundo tiene un pánico, es que en Estados Unidos la gente vive en pánicos, ¿verdad? Y en fobias. Y entonces tenían el problema de que ya por la influenza y que estaba llegando a Estados Unidos, a los aeropuertos, la gente estaba con temores muy exagerados. Entonces hubo pastores, hubo ministros que empezaron a vender botellitas de aceite a $20. Entonces la gente dijo, mire, si usted aplica este aceite en su casa, en las puertas de su casa, en las ventanas de su casa, esa enfermedad no va a llegar a usted, ese virus no va a llegar a usted, porque usted está protegido con este aceite que está santificado y está ya bien orado. Entonces, esa es una práctica ocultista. Porque si tú aplicas el aceite en tu casa, en las ventanas, y viene un espíritu inmundo, un demonio, y ve ese aceite, eso no le va a causar ningún repelente, no hay ningún repelente. Exacto. ¿Me explico? Sí, sí. En el reino espiritual nos dejaron herramientas para reprender las áreas espirituales, porque sí, yo tengo que decir que ciertamente hay demonios, hay espíritus inmundos, principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad, ángeles caídos y una gran gama de seres de las tinieblas que quieren minar nuestra salud, nuestra economía, nuestras vidas. Sí es cierto, pero nos dejaron herramientas. Como nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestras herramientas no son físicas. Nuestras herramientas son espirituales. Entonces el apóstol Pablo, para que no seamos ignorantes y caigamos en ese sincretismo ocultista, entonces nos dice que nuestra lucha número 1 no es contra carne y sangre. Exacto. Sino contra huestes espirituales. Entonces en 2 Corintios el apóstol Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son físicas. Es cierto. Entonces, si ya tenemos la Biblia, que el apóstol Pablo dice, si vas a pelear contra las tinieblas, contra un mundo espiritual, no uses armas físicas, materiales, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Exacto. Pero sí son poderosas en Dios para destruir esas fortalezas. ¿Cuáles son nuestras armas? Tenemos el nombre de Cristo, tenemos la sangre de Cristo, la palabra de Dios. O sea, tenemos varias herramientas espirituales para poder reprender, para poder echar fuera, para poder combatir las obras de las tinieblas. Pero nuestras armas no son materiales, no son carnales. Exacto. Pero sí son poderosas en Dios. Amén. Entonces, ahí es donde te digo que lamentablemente hay que reevangelizar a la gente en América Latina. Porque hay mucha gente que dice, yo creo en Cristo, pero tiene esas prácticas sincréticas. Hay que volverlos a evangelizar, para que aparten de su fe y devoción al Señor Jesucristo esas prácticas ocultistas, aún idolátricas, que a Dios le son abominables. Exacto. Cuando tú conoces la Biblia, te das cuenta que al Dios de la Biblia le molesta que tú le des poder intrínseco, que le des un poder a los elementos, incluso que hasta te postes delante de ellos creyendo que es Dios, y que a través de una devoción a un ícono tú vas a recibir bendición. Eso es abominable para Dios. Pero tenemos hoy en América Latina mucha gente así, que hay que reevangelizar al que se dice ser cristiano y enseñarle la Escritura, porque a veces con buenas intenciones podemos estar desagradando a Dios. Entonces te repito, a pesar de que tenemos ya 500 años de tener Biblia en América Latina, todavía hay necesidad de reevangelizar a la misma iglesia. La iglesia tiene que volver otra vez a los principios de la Escritura. Tenemos que retornar a la Biblia, tenemos que retornar a la palabra. Amén. Pero date cuenta que hoy en día muy poca gente lee la Biblia. Mucha gente está acostumbrada a oír mensajes como estos, y yo no me aparto porque de hecho lo estamos promocionando, tratar de evangelizar. Pero si lo que yo estoy diciendo no está en la Biblia, la gente tiene que rechazarlo. Ahora, si lo que yo estoy diciendo está en la Biblia, la gente tiene que recibirlo. Amén. Y ponerlo en el terreno de la práctica. Amén. Que es de lo que tenemos que hacer. A veces pensamos, vamos a ir a evangelizar África, cuando tenemos todavía que evangelizar nuestros pueblos. Tenemos mucha idolatría, mucho sincretismo dentro de nosotros. Dentro de la iglesia evangélica tenemos mucha superstición. Mira,
tenemos que retomar los conceptos que tenemos. Amén. Por ejemplo, algo que se está viviendo en la iglesia es la idolatría a los ministerios. Mira, yo creo con todo mi corazón lo que dice la Escritura, que si nosotros los que predicamos el Evangelio sembramos en la gente lo espiritual, es poca cosa, dice el apóstol Pablo, que ustedes nos den a nosotros lo material. Como quien dice, yo te doy lo espiritual y tú ocúpate de mis situaciones económicas. Atiéndeme como pastor, como ministro. Eso lo dice la Biblia. Yo no me aparto de eso. No me aparto de que las ovejitas amen a sus pastores. Están agradecidas que fuimos los vehículos para que sanaran, para que se restauraran, para que las cosas que ya estaban por morir hayan resurgido, en cuanto a matrimonios, en cuanto a familias, que eso es lo que gracias a Dios es nuestro trabajo. Hijos de gente que de repente ya hicieron todo, fueron al recurso de psicólogos, de centros de rehabilitación, y por más que hicieron no se pudo hacer nada por el alcohólico, por el drogadicto, y de repente entra un mensaje, y con un solo mensaje predicado con la unción del Espíritu Santo, el jovencito rompe esa atadura de las drogas y rompe la atadura del alcohol. Entonces yo entiendo que la gente esté agradecida con los vehículos que Dios usa, y que los atiendan y que los amen. De hecho, la iglesia debe amar, atender todas las necesidades del pastor y de su familia. Eso tiene que quedar muy claro. Pero del amor al pastor a la idolatría al pastor hay un velo muy tenue. Y lamentablemente muchos cristianos han cruzado esa frontera. Y entonces hoy nos enfrentamos a mucha gente que para ellos es más grande ya el pastor que la Biblia. Ya tiene más autoridad su apóstol que la misma Biblia. Y ya se atreven incluso a contradecir la Biblia los pastores, los apóstoles y profetas. Desde luego no todos. Pero si hay una idolatría al pastor, aunque usted esté contradiciendo la Biblia, no me importa. Yo sigo esa doctrina, yo sigo esa forma de ser, de vida. Y esa ya es una idolatría al pastor. Esa es una idolatría ya al ministro. Y aunque yo creo que Dios nos habla, y yo sé que Dios nos habla, y que a veces podemos traer un mensaje, pero los mensajes que traemos no son cosas nuevas, son cosas viejas que estaban ya escritas en la Escritura. De hecho, hay una parábola que dice que el reino de los cielos es semejante a un escriba. Exacto. Los escribas eran los que transcribían la Biblia, literalmente, y dice que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. Ahí el Señor estaba anunciando que iba a haber perlas para nosotros, joyas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y que nosotros los ministros íbamos a tener la habilidad de poder descubrir cosas que ya estaban escritas, que ya estaban plasmadas, descubrirlas para nuestro tiempo y contemporaneizar la Biblia. Por ejemplo, yo me recuerdo que a finales de los 90 surgió el tema de la clonación. Se habló de que un escocés había clonado una oveja, la oveja Dolly, así se le llamó. Y partieron de que adormecieron una célula madre, adormecieron una célula que querían ellos clonar, y entonces le quitaron a la que querían clonar toda la información genética que ya tenía esa célula. Se la quitaron, se la limpiaron, porque se pueden quitar genes de las células. Y entonces la genética de esta célula madre se la pasaron a esta célula que ya estaba limpia. La despertaron con electroshocks, ya inseminada, y entonces comenzó la mitosis dentro del vientre de una ovejita, y entonces prácticamente la ovejita nació con las mismas características de la mamá. Eso es el trabajo de la clonación. Más adelante vino la transmutación genética, que es que ya le puedes seleccionar si le quieres cambiar el color de ojos, el color la forma de cabello de una persona. Ya se puede hacer esa manipulación genética. Vino el descubrimiento del genoma, que es el mapa genético que todos tenemos. Bueno, todo esto ha causado una revolución en la medicina, en la biología, ha causado una revolución muy grande. Pero si tú vas a la Biblia habla de esas prácticas. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo tuve un teólogo, un maestro, gracias a Dios, no sé si gracias a Dios ya murió, lo que sí puedo decir es que gracias a Dios yo descubrí que lo que me enseñaba eran totalmente falacias. Wow. Porque el hombre negaba las historias de la Biblia. Cuando las historias de la Biblia, él no las podía llevar al terreno de la ciencia. Él decía que eran solamente fábulas, parábolas que se habían creado, inventado
para poder orientar a los hombres. Entonces él, por ejemplo, nos decía a los alumnos que estábamos bajo su tutela, nos decía, por ejemplo, Adán y Eva, decía, esa historia es ficticia. ¿Cómo van a creer ustedes que de una costilla van a sacar a una mujer? Eso no es científico. Y como no es científico, entonces eso nada más es como una cábala o es como una parábola, y no jamás vayan a pensar que Adán y Eva existieron. Eso no existe. Así nos decía este hombre, ¿va? Yo la verdad que cuando lo escuchaba a él, yo decía, no, este hombre debe estar equivocado, debe estar errado. Pero no encontraba porque no había ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia está muy atrasada frente a la Biblia. La Biblia está muy adelantada a la ciencia. Pero en los 90s, cuando ya vino la clonación, entonces ya se hizo probable de que la narración de Génesis fuera totalmente bíblica, y lo que pasó con Adán y Eva. Wow. Porque ¿qué pasa con Adán? Lo adormecen igual que Adán es la célula madre que adormecen. Le sacan información genética de la carne y del hueso. Y con esa carne y hueso, Dios puede elaborar una mujer. O sea, hubo una transmutación genética. Y entonces cuando ya hablamos, los que conocemos de transmutación genética y del genoma humano y de clonación, sabemos que lo que pasó en el huerto es verdad. Amén. Que eso es totalmente probable. No digamos de un hueso y de un pedazo de carne. Hoy de una gota de sangre se puede clonar. Entonces cuando vemos ya los relatos bíblicos, vemos realmente la Biblia tiene razón. Y los descubrimientos de hoy del hombre, 1999 creo que fue lo de la oveja Dolly, imagínate frente a la Biblia que se escribió 1500 años antes de Cristo. Y ya poseía ese tipo de verdades. Amén. Y ese tipo de prácticas. Claro, el hombre las desconocía. Bueno, para terminar, porque el tiempo nos avanzó, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos incluso que reevangelizar al mismo cristiano. Amén. Y antes de querer ir a conquistar el África, y no sé, ¿por qué no reconquistamos nuestras comunidades para Cristo? Amén. ¿Dónde te pruebo que Quetzaltenango necesita ser evangelizado? Mira cuánta gente está muriendo, asesinada. Mira cuánta gente hay en las cárceles que son de Quetzaltenango y de los lugares circunvecinos a Quetzaltenango. Entonces, necesitamos reevangelizar Quetzaltenango. Exacto. Está bien que la gente piense irse a las naciones, pero a mí me parece que yo no puedo ir a las naciones si antes mi comunidad, yo no me he esforzado para hacer algo en mi comunidad. Tenemos que partir por Quetzaltenango, los que vivimos en Quetzaltenango, para hacer algo por Quetzaltenango antes de pensar ir al África, que para empezar hay que gastar muchos recursos. A mí cuando vienen misioneros, miren, necesito 15,000 quetzales para irme a mi pasaje. Con 15,000 quetzales pongamos otro programa de televisión, salgamos a las calles a ver a la gente que está drogadicta, que está alcoholizada, hagamos algo. Vaya, aparte necesitamos 5,000 para que usted me mantenga, 5,000 para que nos mantengan mensualmente, porque este es el gasto. Con 5,000 quetzales abrimos otra iglesia. Con 5,000 quetzales mensuales hacemos algo aquí en esta comunidad que bien se necesita, con los niños huérfanos, con los niños que, ¿por qué no hacer un programa para jovencitos que están siendo afectados emocionalmente por los divorcios de los padres y las separaciones de los padres? ¿Por qué no hacemos programas en nuestra ciudad más interesantes de evangelización? Y entonces ya después ser una ciudad modelo para las naciones. Amén. No una persona que quiera ser modelo para una nación, sino una ciudad que pueda ser modelo para una nación. Exacto. A veces disentimos un poco en los conceptos, en los criterios. Bueno, pues el tiempo, James, se nos fue, no puedo hablar más. Dios te bendiga. Gracias, pastor, le agradecemos a Dios por este tiempo, ya que nos da a conocer sus verdades, así que les agradecemos por habernos acompañado en esta noche y no se pierdan el siguiente programa.